Ahora llegamos a un momento del programa que la verdad que para nosotros es un placer poder hablar de ello, poder hablar de salud, poder hablar de medicina y también saber de lo que disponemos en Valladolid, concretamente de Grupo Recoletas. En este momento me encuentro con Ramón Cancho. Muy buenas, Ramón. Hola, ¿qué tal? Usted es especialista de neurología infantil, ¿verdad?, en el Grupo Recoletas, concretamente en la Marquesina. Así es. Usted es pediatra. Efectivamente, es una subespecialidad. Hoy en día la pediatría se ha complicado mucho de unas décadas a esta parte y a nivel mundial, en el ámbito occidental, pues no se entiende una pediatría que no esté luego subespecializada, en particular cuando hay una atención en buena parte hospitalaria. Entonces, inexcusablemente los pediatras hemos tenido que especializarnos y, como por desgracia muchos de nuestros pacientes saben, pues existen cardiólogos pediátricos, existen endocrinólogos infantiles y existimos los neurólogos pediátricos y otras muchas especialidades pediátricas. Bueno, como neurólogo infantil, háblenos exactamente de la labor que ustedes están desarrollando en la Marquesina, del Grupo Recoletas. Bueno, pues hemos abierto una consulta de neurología pediátrica que, bueno, pues esperamos que cubra, en cierto modo, un vacío que había, creo yo, en cuanto a la atención en el ámbito privado de sanidad en Valladolid. Y bueno, pues una consulta especializada y dedicada preferentemente a neurología pediátrica y todo lo que implica, que a veces no es fácil de delimitar. Exacto, ¿qué es lo que implica exactamente? Los padres que ahora mismo estén viendo este espacio, o los abuelos que a lo mejor lo están viendo, exactamente, ¿qué labor es la que ustedes desarrollan en la Marquesina? Hay un grupo de patologías y de enfermedades que nuestros pacientes identifican claramente con la neurología pediátrica y que no hay ninguna duda que es neurología pediátrica, como puede ser parálisis cerebral, como puede ser enfermedades neuromusculares, distrofias musculares, enfermedades neurometabólicas, en fin, mucha patología que es compleja, muchas de ellas elevadamente con un elevado grado de discapacidad, epilepsia, por supuesto, etcétera. Y luego tenemos un entorno, cefalea también, aunque no sea una patología tan discapacitante también, y es hoy en día, desde luego, el número de cefalea, de chicos que van con cefalea es muy importante. Pero luego tenemos un grupo de patologías también que están alrededor nuestro, que hay un espectro, que es la patología de neurodesarrollo, que llamamos, y los pacientes de riesgo neurológico, que a veces no está claro si realmente son enfermos neurológicos. Tenemos, por ejemplo, el perfil de paciente que ha sido pretérmino, que ha sido prematuro, de 28 o 30 semanas, que sale de una unidad de cuidados intensivos neonatales y que no sabemos si va a tener una enfermedad neurológica, pero que tiene un potencial real. Ustedes trabajan a la vez con los padres, tendrán que tener mucha psicología, ¿no?, para poder tratar estos problemas. Bueno, pues evidentemente, no sé si decir psicología, porque hoy en día tenemos evidentemente mucha relación con los psicólogos clínicos y es una parte muy importante, pero quiero decir que en este sentido nuestra labor como médico, por supuesto, es muy técnica, muy especializada, pero a lo que quieres decir que es una relación un poco especial, porque muchos, insisto, de nuestros pacientes tienen un problema de discapacidad y de discapacidad infantil que en casa, sí, pues evidentemente nuestra relación con los padres muchas veces es muy especial. Es una relación muy continuada, en la cual tenemos que tener mucha accesibilidad, en la cual la forma de dar las noticias a veces pues hay que tener un cierto recorrido, evidentemente, para dar una mala noticia de lo que implica que un hijo pues vaya a tener discapacidad intelectual, que vaya a ser autista o que vaya a no andar de por vida. Evidentemente son noticias que lógicamente pues hay que tener un cierto recorrido para poder transmitir adecuadamente lo que implica, claro. Y para que no le afecte a usted, porque me imagino que también esa parte tiene que ser a nivel emocional muy difícil. Pues uno tiene corazón y sí afecta, pero no afecta tanto porque... bueno, yo esto a veces cuando tenemos, todos los pediatras tienen una cierta formación en neurología infantil y tienen contacto con nosotros en su especialización. Esto suena un poco extraño, pero yo muchas veces les digo que quiero ser yo y me gusta mucho dar yo las malas noticias. No me gusta nada dar una mala noticia a una familia, pero me gusta la implicación de esa mala noticia. Hay que darla y hay que dar ese pronóstico a veces a algunos padres. Sí. Y me gusta, entre comillas, que se haga de una forma adecuada, que se haga de una forma correcta, con todas las implicaciones que tiene. Qué importante es ese momento, también para los padres, el que la noticia es dramática, es evidente. Pero si en ese momento te lo dan de una manera u otra, va a cambiar seguro la manera en la que lo puedan afrontar los padres. Hay bastantes estudios, es decir, aparte de la impresión personal que uno tiene sobre esto,
que desde luego es lo que comentas, sin ninguna duda, pero realmente existen estudios en los cuales, por ejemplo, cuando damos la noticia de que un chico va a tener discapacidad intelectual, va a tener lo que llamábamos antes retraso mental, evidentemente es la conversación más recordada por los padres es la primera. La conversación médica más recordada, por encima de sus propias enfermedades, de la propia comunicación a un padre que él mismo tiene cáncer o que el abuelo del niño, que su padre tiene una enfermedad grave. Es decir, todo lo que tiene una noticia de ese calibre respecto a un hijo, pues evidentemente tiene un impacto emocional en la familia importantísimo para toda la vida. Bueno, estamos hablando de la parte más difícil, ¿no? Pero también ustedes hacen una labor diaria con otro tipo de pacientes, otro tipo de niños con problemas de alguna manera que pueden llegar hasta ser corregidos. Sin ninguna duda. Es decir, nuestra labor evidentemente en neurología pediátrica hay un contacto con pacientes muy graves y muy severos, pero no todo es tan dramático, por suerte. Por ejemplo, tenemos el ámbito de la cefalea. Hoy en día es verdaderamente una epidemia lo que tenemos de patología funcional, que decimos a veces de chicos y chicas adolescentes o chicos incluso bastante pequeños que en el contexto de no grandes problemas de ansiedad o de trastorno de conducta, pero tienen cefalea con mucha frecuencia y es muy incapacitante en cuanto a llevar un estilo de vida normal. Y luego tenemos, por ejemplo, también mucha problemática que limita un poco lo conductual y lo emocional con lo que es verdadera neurología, ¿no? El famoso trastorno por déficit de atención y hiperactividad, etcétera, etcétera, en los cuales yo creo que nuestra labor, y es muy importante, es intentar verdaderamente separar, porque hoy en día existe un diagnóstico muy compasivo que decimos, de muchos chicos que tienen problemas escolares, etcétera, etcétera, de lo que es verdadera déficit de atención y hiperactividad, de lo que es una verdadera patología que implica, por ejemplo, tener algo, problemática intelectual, enfermedades de neurodesarrollo que han dado algún tipo de conducta un poco inadecuada y demás, de lo que es un verdadero TDAH, que nosotros también tratamos, pero que es un ámbito más del psicólogo y psiquiatra infantil. Luego también está el trastorno del aprendizaje, a la hora de poder ir a la marquesina y pedir de alguna manera que ustedes traten. Sí que querría hacerle esta pregunta, no sé hasta qué punto puede ser que para usted sea meterle en un brete, espero que no. No creo. Los padres, unos padres que tienen un problema con su hijo. Tenemos una medicina pública realmente envidiable a nivel mundial, lo podemos decir así. Pero, yo también lo creo. Pero tenemos que recurrir muchas veces a la medicina privada, como por ejemplo puede ser el Grupo Recoletas, como puede ser la Marquesina. ¿Cuánto va a cambiarle al pequeño haber recurrido a tiempo a un tratamiento en el que no tenga que esperar un mes, 2 meses para poder ir viéndose con su neurólogo o para poder ir viéndose con su médico? Hombre, creo que la ventaja un poco fundamentalmente ahora mismo lo que tenemos es en muchas consultas en sanidad pública tenemos tiempos a veces de espera importantes, precisamente porque a veces estamos, yo trabajo también en sanidad pública, estamos desbordados a veces con pacientes que tienen unas patologías muy severas y hay veces que la accesibilidad es escasa, es decir, no somos fáciles de encontrar, no somos fáciles de llegar, no es fácil que puedas dedicar todo el tiempo que tú quieres a los pacientes, el dedicar a hacer un buen informe, a que ese informe tenga la repercusión y el recorrido que tiene que tener, es decir, un informe bien elaborado en nuestro ámbito, aunque sea de una patología menor, tiene un recorrido por educación, por servicios sociales, etcétera, etcétera, que es muy importante. Es decir, no es solo un informe en el cual el padre va a leer y le va a poner una pastilla, sino que tiene unas implicaciones, como digo, sobre todo a nivel educativo y social, que son muy, muy importantes. Entonces, ese cariño, entre comillas, esa dedicación específica e individual que tú puedes hacer a un paciente, pues hay veces que no lo puedes tener de una manera tan clara en ámbito público. Y esa es muchas veces la ventaja de este tipo de consultas, evidentemente. Claro, aunque ustedes sean muchas veces los mismos, pero claro, el tiempo que le pueden dedicar, evidentemente la diferencia, ese tiempo marca la diferencia, ¿no? Creo que sí. En mi tiempo ahora, en mi momento ahora mismo es todo casi, mi tiempo de trabajo es todo, ¿de acuerdo? Entre una cosa y otra, ¿de acuerdo? Pero sí, evidentemente está claro que los accesos a cierto tipo de nuestra consulta en Recoletas, pues es diferente, está claro. Y el acceso a cierto tipo de pruebas complementarias, resonancia, etcétera, es diferente, está claro. Para ir concluyendo, el trastorno del aprendizaje, la hiperactividad, ¿ha cambiado mucho cómo se trataba hace años a cómo se trata a día de hoy? Ha cambiado un mundo.
para empezar, se reconocen como patologías, cosa que hace 30 o 40 años no era tan claro, ¿no? En realidad son trastornos que, esto es a veces quizás un poco complicado de transmitir, pero son entidades o son enfermedades que cambian con la sociedad y cambian con nuestro concepto de lo que es la enfermedad y el trastorno, ¿de acuerdo? Es decir, no hay un marcador biológico, es decir, un trastorno de aprendizaje o un déficit de atención y hiperactividad no se diagnostica con una resonancia, no se diagnostica con un electroencefalograma o con un estudio metabólico. Esto lo usamos para descartar enfermedades que a veces pueden simular cosas parecidas a esto. Evidentemente han cambiado porque las reconocemos, sabemos que son entidades reales y de acuerdo y que producen problemas en los chicos y en nuestros niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que han cambiado. De hecho, hace 40 o 50 años no existían dentro de la clasificación de trastornos de neurodesarrollo y ahora sí. Hay que tener cautela, también tenemos un cierto recorrido y experiencia en que hay también en muchas ocasiones sobrediagnóstico y esto es muy importante. Hoy en día se está sobrediagnosticando mucha patología de este tipo, sobre todo en relación a enfermos reales, enfermos que tienen problemas intelectuales leves o que tienen rasgos autistas, etcétera, etcétera, y siempre tienden a dárseles un diagnóstico más de trastorno por déficit de atención, hiperactividad y demás, que es un diagnóstico más cómodo, más compasivo, más fácil de asumir por todo el entorno y no tanto el de decir, bueno, este chico el cociente intelectual que tiene quizás no es todo el que debiera. Y esto nos está ocurriendo y esa parte creo que también es muy importante en neurología infantil. Y es importante que el diagnóstico sea acertado, ¿no? Sin duda. Claro, porque ¿cuántas veces ha pasado, claro, lo que usted está diciendo, que a lo mejor el chico ha crecido pensando que tenía exactamente hiperactividad y realmente no, lo que tenía era otro tipo de problema que debería haberse tratado de esa manera? Esto ocurre y es muy importante, sin ninguna duda. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido un placer tenerle aquí en el programa, haber charlado un poco y seguro que nuestros espectadores de alguna manera agradecen también que podamos tener estas posibilidades en Valladolid. Una virtud para esta ciudad.